Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, de esta hora saludamos cordialmente al doctor Daniel Simancas. Él es epidemiólogo, con quien hablaremos en los siguientes minutos. Doctor, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. Lo primero, y considerando lo que se está dando en los últimos días en el Ecuador, que hay ciudades que van a cambiar ya este denominado semáforo. Entiendo que mañana, por ejemplo, una ciudad con un alto índice de contagios como es Daule va a salir al semáforo amarillo. Pero paralelamente se habla de esta denominada inmunidad de rebaño. Lo primero, ¿qué es esto de la inmunidad de rebaño y cómo se aplicaría en determinados sectores o cómo funcionaría en determinados sectores del país? Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, es importante estos espacios para comunicar y aclarar algunas cosas a la población. La inmunidad de rebaño no es más que una estrategia epidemiológica y de salud pública para lograr disminuir o frenar la tasa de contagios y brotes de epidemias y pandemias, ¿no? Sin embargo, no es tan así como se lo está planteando, ¿no? Es decir, una inmunidad de rebaño, una estrategia que se hizo en los años 80, por ejemplo, con varicela, guardando sus diferencias, pero era estas famosas fiestas de la varicela, pero eso fue en los años 80, donde se quería hacer una infección voluntaria y decían a los niños o menores que se vayan a infectar para que de una vez adquieran sus anticuerpos y lo logren. Pero la inmunidad de rebaño es un concepto casi exclusivamente de vacunación. ¿No funcionaría Entonces, en este caso con una pandemia y con un virus ya latente y que nos está atacando diariamente? No sabría decirte, la ciencia no ha dicho si funcionaría o no, pero muchos países ya se han equivocado al tratar de aplicar este concepto. El de Inglaterra, Suecia han tenido malos resultados, porque obviamente no es lo mismo comparar la mortalidad que tiene una varicela o la letalidad con la que tiene este nuevo coronavirus, ¿no? El SARS-CoV-2, es decir, hay que analizar la letalidad. Si salimos todos disparados a contagiarnos, probablemente tengamos una mortalidad importante. Entonces, Ahora, aquí yo, bueno, ¿cuántos, sí, dime. ¿cuántos nos vamos a contagiar o cuántos se van a contagiar? Nos vamos a contagiar en el país de COVID-19, porque hay quienes dicen que un 60% de la población irremediablemente se contagiaría de la enfermedad. ¿Es tan así la situación? Mira, hay un concepto no tan acertado, pero dicen que si 2/3 partes de la población están inmunizados, tomando evidencia indirecta de la vacunación, podrías decir que esa última tercera parte no se infectaría. Entonces, estamos hablando de un 66%, pero otros dicen que al todos estar expuestos al contagio, debería superar el 70 y hasta el 80% del contagio. Y aquí es un dato que me parece que no lo están manejando bien las autoridades sanitarias. Lancet publicó, una de las mejores revistas del mundo, Lancet, publicó un detalle de las características de estos pacientes, tú lo has de haber oído, en donde dice que el 80% pasaría asintomático, 15% hospitalizado y 5% en terapia intensiva. Esto es lo que manejan muchos modelos epidemiológicos y la mayoría de la población. Ahora, John Hopkins, que es el que dijo del 70%, en Ecuador tendríamos que infectarnos 10 millones de personas, pero 1.5 millones deberían ser hospitalizados en el periodo que tengamos, y eso conllevaría que 500,000 personas necesiten terapia intensiva. Y John Hopkins dice, y no lo digo yo, pues vayan a creer que es algo personal, que de este 5% que son los graves y críticos que van a cuidado intensivo, el 80% muere. Y el 80% de 500,000 en UCI son 400,000 personas en el país. No es del 1%, que el 1% también es alto, que serían 100,000. Entonces, entre 100,000 y 400,000 personas morirían en el poco tiempo
dependiendo. Es decir, el concepto de inmunidad de rebaño en sí no es malo, sino en cuánto tiempo tú vas a conseguir la inmunidad de rebaño. En Estados Unidos se está viendo que alcanzarían la inmunidad de rebaño en el 2021 a una tasa de contagiosidad de 25,000 casos por día. Ahora, yo no sé si estas cifras manejan. Claro, ahora, ¿qué es lo ideal para controlar una pandemia de este tipo? Porque quienes a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud dice sí, es el confinamiento, es el aislamiento, pero hay quienes dicen que paralelamente a eso tiene que haber más pruebas COVID. Es decir, ¿tiene que ir de la mano de las dos cosas o lo uno se tiene que sobreponer al otro? Mira, países lo han hecho de manera excelente, países como Alemania, ahora ya nos estamos desvirtuando un poco del tema de los países asiáticos, también lo hicieron bien, pero el ejemplo perfecto sería, o casi perfecto, no hay perfección aquí porque es un virus nuevo y no hay expertos en COVID desde hace 5 meses, pero el ejemplo de Alemania es que ha logrado identificar al virus. O sea, no es que nosotros los expertos estemos en contra de que se salga a trabajar, ni mucho menos. Pero tú tienes que salir a trabajar sabiendo el nivel de exposición que tiene un trabajador. Si tú sacas a la población y dicen, disculpen, pero no sé dónde está el virus, así que protéjase nomás. Y quizá eso nos toque hacer. Nosotros no decimos que no, pero tienes que estar preparado sabiendo que cualquier persona en estos momentos, principalmente en las provincias de mayor contagio, cualquier persona podría estar infectada. Entonces, si eso entendemos, si tenemos disciplina, si la gente, por ejemplo, vulnerable puede quedarse todavía en resguardo domiciliario, en aislamiento, pues estaremos hablando que podemos salir de manera ordenada, pero no al corto plazo. Hay que garantizar que esté preparada la gente, que esté consciente, y el número de pruebas es importantísimo. Si tú das cuenta en una familia, si a tu familia, por ejemplo, o a mi familia le detectan un caso positivo, yo esperaría que le hagan casi a toda mi familia que está viviendo conmigo la prueba. En Ecuador el promedio es entre 1 y 2 pruebas por cada sospechoso. En otros países llegan hasta 20 o 30 pruebas por cada paciente confirmado, perdón. Muy bien. Entonces, ¿estamos detectando al virus adecuadamente? No tenemos esa capacidad. Si no tenemos esa capacidad, debemos ser más cautos al momento de salir. Gracias. Gracias al doctor Daniel Simancas, epidemiólogo. Gracias por habernos acompañado.